Capítulo 521. Robando zapatos. 2/2. Los esclavos eran viejos mientras que Fei Kai actuaba como un loco. Por el momento, los esclavos solo podían rodear a Fei Kai sin atreverse a avanzar. Fei Kai miraba con los ojos abiertos y furiosos mientras pateaba a un viejo esclavo frente a él. Asqueroso bastardo, voy a presentar mis respetos al joven líder de la tribu, no me bloquees el camino. Los viejos esclavos se sintieron avergonzados y furiosos, un brillo siniestro pasó por sus ojos, pero aún no se atrevían a avanzar. Ya habían notado un bulto en la ropa de Fei Kai. Muchos se burlaron con desdén en sus corazones. Este niño estúpido realmente tiene el coraje de robar. No importa si robó zapatos, pero en realidad robó los zapatos del joven líder de la tribu, jajaja, su suerte es realmente mala. Originalmente quería que lo trasladaran a limpiar la letrina, pero ahora este niño podría incluso perder su pequeña vida. Bien merecido. ¿Es tan fácil convertirse en sirviente personal del joven líder de la tribu? Fei Kai caminó hacia la tienda del joven líder de la tribu mientras estaba rodeado por los viejos esclavos. Los dos maestros Geu que custodiaban la tienda vieron a Fei Kai y lo miraron como si fuera un muerto. Ma Jin-hye estaba de pie en la entrada de la tienda con una expresión solemne. Se había cansado de manejar los diversos asuntos y quería dar un paseo afuera, pero descubrió que sus zapatos habían desaparecido. Llamó a su viejo sirviente personal, y el viejo esclavo le dijo que los zapatos muy posiblemente fueron robados por el nuevo esclavo joven para posiblemente venderlos por dinero. El viejo esclavo también le informó a Ma Jin-hye que esta no era la primera vez que Fei Kai robaba. Ma Jin-hye naturalmente estaba furioso. Nunca había esperado que su amabilidad trajera a un ladrón. Fei Kai estaba extremadamente ansioso con el pánico ya llenando su mente, pero recordó firmemente las instrucciones de Zhao Lianyun y caminó hacia Ma Jin-hye con la cabeza en alto como un héroe valiente. Ma Jin-hye se sorprendió en secreto al ver esto. Esos viejos esclavos que seguían a Fei Kai para vigilarlo, en cambio, parecían escoltarlo. Más importante aún, Fei Kai no parecía asustado, ¿no fue él quien robó los zapatos? Sin darse cuenta, la furia en Ma Jin-hye fue reemplazada por la curiosidad y las dudas. Subordinado saluda al joven líder de la tribu. Fei Kai se arrodilló en el suelo y saludó con voz clara. Ma Jin-hye miró a Fei Kai y gritó con voz disgustada. ¿Mis zapatos, los robaste? Nunca me atrevería a robar los zapatos del señor aunque tuviera 100 agallas. Fei Kai negó rotundamente. Está mintiendo, su ropa está abultada, tiene algo ahí, lo sabremos una vez que lo miremos. Los viejos esclavos inmediatamente gritaron desde atrás. Fei Kai resopló y abrió su camisa, revelando una bola de seda blanca como la nieve de alta calidad. Sacó con cuidado la seda y la abrió, dejando al descubierto los zapatos que había dentro. Ma Jin-hye miró este par de zapatos y supo que era el par que él llevaba, y no pudo evitar sonreír fríamente. Genial, genial. La prueba está aquí. Un ladrón que tiene tanta confianza es realmente difícil de encontrar. Imploró al joven líder de la tribu que investigue claramente. Fei Kai no refutó y colocó los zapatos en el suelo respetuosamente. Luego colocó su frente en el suelo como si estuviera dispuesto a aceptar cualquier castigo. Lord joven líder de la tribu, hay evidencia clara, por favor castiga a este vil bastardo ferozmente. Sí, en realidad se atrevió a robar los zapatos del joven líder de la tribu. Es posible que robe muchas más cosas más adelante. Es un ladrón, deberíamos cortarle las manos. Los viejos esclavos continuaron diciendo palabras extremadamente siniestras. El corazón de Fei Kai tembló, pero al recordar las palabras de Zhao Lianyun, no respondió. Esta escena hizo que Ma Jin-hye se interesara un poco. Matar a un esclavo no era nada, pero Ma Jin-hye siempre se había elogiado a sí mismo como sabio y benévolo.
para limitarse a sí mismo para que cuando se hiciera cargo de la tribu en el futuro, pudiera convertirse en un gobernante sabio de la generación. Especialmente ahora que la tribu Ma se había convertido en la cabeza de un ejército enorme, todos sus movimientos estaban siendo atendidos por otros. Matar precipitadamente a un esclavo solo por un pequeño asunto como robar zapatos, ¿no se difundiría como brutal? Ma Jin-hye tenía tales dudas en su corazón. Una buena reputación era fácil de construir pero difícil de mantener. Entonces, preguntó. Siempre he lidiado con las cosas de manera justa. Fei Kai, te daré la oportunidad de explicarte. Fei Kai inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio, había estado esperando estas palabras tal como Zhao Lianyun le había instruido. Esto le dio una gran confianza y decidió que respondería exactamente de acuerdo con las instrucciones de Zhao Lianyun. Mi padre murió a causa de la lucha interna en la tribu, por lo que se puede decir que el joven líder de la tribu al destruir la tribu Fei se ha vengado por mí. El joven líder de la tribu es tan sabio y benevolente, ¿cómo podría yo hacer algo como devolver la benevolencia con enemistad? Cuando Ma Jin-hye escuchó las palabras sabio y benevolente, su estado de ánimo inmediatamente dio un giro a mejor y preguntó con voz amable. Entonces, ¿tienes algún motivo oculto? Fei Kai, sin embargo, negó con la cabeza. No tengo motivos ocultos, solo quería pagarle al joven líder de la tribu. Pero, ¿qué puedo hacer? Soy solo un mortal, no tengo forma de romper las líneas de defensa enemigas para el joven líder de la tribu. Soy muy estúpido, no puedo presentar ningún plan al joven líder de la tribu. Soy solo su sirviente personal que solo puede limpiar los zapatos y colocarlos correctamente. Pensé en el lugar del joven líder de la tribu, estos zapatos han estado afuera durante tanto tiempo que los pies del joven líder de la tribu podrían enfriarse cuando los use, ¿verdad? Así que usé todos mis ahorros para comprar esta seda real para cubrir los zapatos del joven líder de la tribu y los guardé en mi ropa. Con esto, el joven líder de la tribu no sentirá frío cuando los use. Así que fue así. Ma Jin-hye se sorprendió mucho. Estaba obsesionado con la limpieza y si Fei Kai hubiera sostenido los zapatos directamente en su ropa, se habría sentido disgustado. Pero cubrir los zapatos con seda era diferente. Además, esta era una seda genuina de alta calidad. No debería haber nadie que usara tales materiales para cubrir zapatos, ¿verdad? Este Fei Kai es realmente un buen sirviente, en realidad es tan considerado. Los pensamientos de Ma Jin-hye se movieron y la mirada con la que miró a Fei Kai cambió silenciosamente. Si lo que dijo Fei Kai era cierto, su devoción era realmente abrumadora. En ese momento, Fei Kai se arrodilló de repente. Joven líder de la tribu, he pecado. ¿Qué pecado has cometido? Ma Jin-hye miró a Fei Kai con una sonrisa clara en su rostro. Fei Kai respondió. Solo pensé en mantener los zapatos calientes para el joven líder de la tribu, pero olvidé que sería extremadamente inconveniente para usted cuando saliera. He pecado, por favor, castígame. Ma Jin-hye suspiró. No es como si solo tuviera un par de zapatos, pero como vi que el par que usaba habitualmente había desaparecido, te llamé. Es una suerte, casi culpé a mi leal sirviente. Lord joven líder de la tribu, no escuche sus palabras. Lord joven líder de la tribu, este niño te está engañando, es muy astuto y te está mintiendo. Los viejos esclavos experimentaron un cambio de fortuna cuando vieron al normalmente estúpido Fei Kai hablar con tanta soltura, y por lo tanto comenzaron a gritar apresuradamente. Fei Kai volvió a hablar en este momento. Joven líder de la tribu, por favor inspeccione claramente. De hecho, hay un asunto de robo de zapatos, pero yo nunca lo he hecho. En cambio, fueron estos viejos esclavos quienes lo hicieron muchas veces. Después de que me nombraron para este puesto, estos viejos esclavos me incitaron muchas veces, pero yo nunca escuché, por lo que me resienten. No tengo miedo de ser investigado y tampoco tengo miedo del castigo.
Le pido sinceramente al joven líder de la tribu que investigue claramente y me haga justicia. Fei Kai naturalmente no tenía miedo a la investigación, ya que era la primera vez que robaba zapatos. Había oído a los viejos esclavos hablar descuidadamente de que un par de los mejores zapatos podía venderse a un precio alto. Fei Kai era ignorante, había seguido al joven líder de la tribu durante tanto tiempo pero no había prestado atención al aspecto de los zapatos que usaba el joven líder de la tribu, por lo que los viejos esclavos lo habían engañado fácilmente. Afortunadamente, conoció a una persona crucial en el momento crucial. Zhao Lianyun se convirtió en su salvadora, y bajo sus instrucciones, Fei Kai regresó y evitó el peligro. Cuando los viejos esclavos escucharon la solicitud de investigación, sus rostros se pusieron tan pálidos como el papel. Los maestros Heu tenían muchos métodos y podían llegar fácilmente al fondo de este asunto trivial. Estos viejos esclavos ya se estaban arrepintiendo de sus acciones, nunca hubieran esperado que fueran ellos los que aterrizarían en un gran problema. Ma Jin-hye se dio cuenta del cambio en las expresiones de los viejos esclavos y se convenció en un 70 u 80% de Fei Kai. Pero como su resolución era convertirse en un gobernante sabio, naturalmente no podía decidir precipitadamente basándose en sus pensamientos. Inmediatamente, llamó a un maestro Heu investigador y le ordenó que llegara al fondo de este asunto. Al recibir la orden personal de Ma Jin-hye, el maestro Heu investigador investigó con entusiasmo. En solo 5 minutos, la verdad del asunto salió a la luz. Mientras se revelaban los hechos, los viejos esclavos se arrodillaron en el suelo y comenzaron a llorar y aullar con sus cuerpos temblando de miedo, pidiendo al joven líder de la tribu que los perdonara. Ma Jin-hye resopló. Adulando a sus superiores y acosando a sus subordinados, ustedes, esclavos, se atrevieron a engañarme. Todos ustedes deberían ser ejecutados, pero considerando los muchos años que me han servido, y que algunos de ustedes incluso me han servido desde que era un niño y también han servido a mis subordinados, perdonaré sus vidas baratas y los enviaré al campamento de suministros para servir a mi ejército. Limpien las heces y las letrinas. Gracias, joven líder de la tribu, por mostrar misericordia. Los viejos esclavos se arrodillaron como si estuvieran machacando ajo, extremadamente agradecidos por esto. En cuanto a ti, Ma Jin-hye miró a Fei Kai y sonrió juguetonamente. te atreviste a robarme los zapatos, realmente eres extremadamente osado. A partir de ahora, serás castigado para ser el jefe de los esclavos y redimirte sirviéndome apropiadamente. Fei Kai se quedó atónito durante un largo tiempo antes de volver a sus sentidos. El castigo de Ma Jin-hye era en realidad un ascenso. Inmediatamente se arrodilló y expresó su agradecimiento. Ma Jin-hye se rió de buena gana y agitó la mano. Muy bien, ahora piérdete, piensa bien en las formas de servirme. Sí, mi señor. Fei Kai se fue con una expresión aturdida todo el camino. Solo después de un largo tiempo se dio cuenta, se había beneficiado del desastre y se había convertido en el jefe de los esclavos. Todo esto es gracias a Lady Xiao Yun. Ah, sí, Lady Xiao Yun me dijo que le informara rápidamente si todo iba bien. Fei Kai sacudió la cabeza y rápidamente cambió de dirección hacia el lugar secreto. ¿Qué? ¿Te convertiste en el jefe de los esclavos? Los ojos de Zhao Lianyun se abrieron involuntariamente cuando escuchó esta noticia y miró a Fei Kai con sorpresa. Su plan podría haber sido ingenioso, pero también conllevaba riesgos, ya que dependía completamente del estado de ánimo de Ma Jin-hye. Si Ma Jin-hye estaba de mal humor, solo tendría que dar una orden de muerte y Fei Kai estaría acabado. Pero claramente, este gran tonto tuvo bastante suerte y no solo no hubo accidentes, sino que incluso fue nombrado jefe de los esclavos. Capítulo 522. Rango 5. Amplificar efecto Heu. Aunque los sirvientes eran sirvientes, el que estaba encargado de cuidar del joven líder de la tribu Ma era definitivamente una persona crucial que estaba estrechamente relacionada con la tribu de muchas maneras. Teniendo tal papel,
si los maestros GU de bajo rango quieren encontrar información sobre los de arriba, tendrían que pasar por el líder de los sirvientes. ¡Qué gran ganancia! Se convirtió en el líder de los sirvientes. Realmente soy un genio. Zhao Lianyun se rió furiosamente en su corazón, no desperdició sus esfuerzos después de todo. Miró a Fei Kai con ojos brillantes, diciendo gentilmente: Gran tonto, después de que te conviertas en el líder de los sirvientes, tienes que trabajar duro. Fei Kai se estremeció de inmediato, respondiendo con sinceridad: Lady Xiao Yun, no sé por qué, pero ese tono tuyo me puso realmente nervioso. Zhao Lianyun cambió inmediatamente su expresión, pateando la pierna de Fei Kai mientras gritaba: Idiota, ahora que eres el líder de los sirvientes, tu situación es más precaria que antes. Me pregunto cuántas personas te atacarán, y entre ellas, podría haber incluso maestros GU viles y malvados. Fei Kai se sorprendió. ¿Entonces qué debo hacer? Humph, tienes suerte de tener una amiga como yo. Siempre que escuches lo que digo, te aseguro que vivirás felizmente. Zhao Lianyun extendió su mano, queriendo palmear los hombros de Fei Kai, pero descubrió que ella era demasiado baja. Ella inmediatamente abrió la boca. Rápido, agáchate ahora. Fei Kai se agachó obedientemente y Zhao Lianyun logró palmear su hombro. Ella sintió con su pequeña cabeza en satisfacción, hablando en un tono viejo y experimentado. ¿Sabes qué hacer después? Fei Kai naturalmente sacudió su cabeza. Humph, idiota. Zhao Lianyun resopló. Ya que ahora eres el líder de los sirvientes, y esos viejos sirvientes ya han sido enviados lejos, primero tienes que reclutar nuevos subordinados. De lo contrario, ¿cómo puedes manejar todo solo? Oh. Tienes toda la razón. Fei Kai se dio cuenta de inmediato, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Zhao Lianyun volvió a resoplar. Pero solo esto no es suficiente. Necesitas aprender sobre los gustos, disgustos y hábitos de vida del joven líder de la tribu. Tienes que preguntarles a esos viejos sirvientes por esta información. ¿Qué? ¿Preguntarles? ¿Me lo dirán? Fei Kai la miró con los ojos abiertos de par en par. Zhao Lianyun se rió disimuladamente. Ahora eres el líder de los sirvientes, tu estatus ya es diferente. Son los esclavos más bajos, estoy segura de que ahora tienen miedo de que te vengues. Si les preguntas, seguro que te lo dirán todo. Por supuesto, si no saben lo que les conviene, tengo mis maneras de hacer que lo cuenten todo obedientemente. Oh. Zhao Lianyun miró la expresión en blanco de Fei Kai y puso los ojos en blanco incontrolablemente. Sus pensamientos ya se habían ido muy lejos. No soy una persona de este mundo, HMPH, simplemente hay demasiadas formas de hacer hablar a estos apestosos hombres. Siempre y cuando aprendamos sobre los hábitos de Ma Jin-hye y lo complazcamos en consecuencia, la posición actual de Fei Kai definitivamente sería estable. Jeje. Cao Fu, campamento de la tribu Ei. Tiendas de todo tipo y casas GU cubrían el amplio pastizal, mientras las banderas de las tribus ondeaban al viento, un gran número de maestros GU entraban y salían. Si uno miraba desde arriba, se parecerían a un nido de hormigas. En el campamento de suministros, Fan Yuan sostenía el GU de la ventana este mientras revisaba los recursos en silencio. La maestra GU a cargo de atenderlo se mantuvo concentrada mientras permanecía a un lado, esperando que Fan Yuan tomara su decisión en cualquier momento. Desde que recibieron las reparaciones de la tribu Dongfang, los recursos que podían intercambiarse por méritos de batalla habían aumentado en más de 10 veces. Por supuesto, entre estos recursos, no todos eran la compensación de la guerra, además de la acumulación previa de la tribu Ei. También estaban los recursos ofrecidos por las tribus que se rindieron y se unieron al ejército de la alianza de la tribu Ei. Hace solo unos días, Eilulan organizó otra reunión de la alianza y ordenó a los líderes de las tribus recién unidas que hicieran el voto de veneno.
Para evitar que los buenos fueran intercambiados por otros, una vez que se recopilaron los recursos, Fan Yuan entró en el campamento de suministros de inmediato. Incluso el experto en espada sombría y otros, después de unirse al ejército de la tribu Ei, no pudieron afectar el estado de Fan Yuan de ser el segundo después de Ei Lulan. Fan Yuan tenía tal autoridad, los demás definitivamente tenían problemas con eso, pero nadie se atrevió a reprenderlo en público. ¿Oh? ¿Hay un GEU de autosuficiencia de rango 4? El corazón de Fan Yuan se conmovió, entre estos recursos, encontró el GEU que había deseado mucho. Autosuficiencia GEU era bastante precioso, Fan Yuan tenía una versión de rango 3 en la frontera sur, pero después de llegar a las llanuras del norte, fue suprimido a rango 2. Fan Yuan no tenía la receta de GEU relevante, no podía avanzar más. Anteriormente, había encontrado un GEU de autosuficiencia en los recursos de la tribu Ei, pero era de rango 2. Sin otra opción, planeó recolectar la receta de GEU y usar estos dos GEU como base para refinar el GEU de rango superior. Pero de esta manera, le llevaría eones obtener un GEU de autosuficiencia de alto rango. Si su suerte era mala y fallaba el refinamiento varias veces, la duración se prolongaría aún más. Ahora, encontró este GEU de autosuficiencia de rango 4, sin duda, tenía que conseguirlo. Aparte del GEU de autosuficiencia de rango 4, también encontró el GEU de choque de carga de rango 4. Pero ya había comprado el GEU de carga vertical y choque horizontal de rango 3 antes y había logrado refinarlos en un GEU de choque de carga de rango 4. Distrayendo su atención del GEU de choque de carga, Fan Yuan encontró varias cosas buenas, especialmente los gusanos GEU únicos de la tribu Dongfang. Incluso con sus 500 años de experiencia, Fan Yuan todavía estaba muy interesado al ver estas cosas. Lo que más le atrajo fue el GEU de esencia refinada espiritual. Si se categorizara, este debería ser un gusano GEU curativo. El GEU de esencia refinada espiritual podía convertir la esencia de la carne física de un maestro GEU en una forma misteriosa de energía que podía nutrir y sanar el alma. Había muchos gusanos GEU que podían curar el alma, pero este GEU de esencia refinada espiritual era muy superior a sus pares. Dongfang Yuliang tenía un GEU de este tipo y era un gran apoyo para sus deducciones del camino de la sabiduría. En cuanto a Fan Yuan, este GEU le convenía aún más. A diferencia de Dongfang Yuliang, Fan Yuan era un cultivador dual de esclavitud y camino de la fuerza, su cuerpo era fuerte y su mente aguda. Su alma a menudo sentía debilidad y agotamiento por comandar a los grupos de bestias. El GEU de esencia refinada espiritual podría ser el puente perfecto entre sus dos caminos. Entre los recursos, además del GEU de esencia refinada espiritual, también estaba la receta para él. Fan Yuan los tomó todos. Según los rumores, esta receta de GEU fue creada especialmente por el GEU inmortal Dongfang Chanfan de la tribu Dongfang para cultivar el camino de la sabiduría. Esto significaba que la tribu Dongfang tenía logros mucho mayores en el camino de la sabiduría que otros. Después de que Fan Yuan obtenga esta receta, así como el GEU de esencia refinada espiritual, sería lo mismo que obtener los resultados experimentales de la tribu Dongfang para sí mismo. Los gusanos GEU solo necesitan un pensamiento del maestro GEU para autodestruirse. Si esto fuera en tiempos normales, no sería tan fácil para Fan Yuan obtener el GEU de esencia refinada espiritual. La competencia de la corte imperial cada 10 años no solo fue un proceso de purificación y refinamiento para eliminar a los débiles, sino que también ayudó en las interacciones entre todas las grandes fuerzas. El camino de GEU se originó en la era de la antigüedad inmemorial y Rensu fue el primer maestro GEU que usó gusanos GEU. Después de eso, estuvo la era de la antigüedad remota, la era de la antigüedad antigua, la era de la antigüedad medieval, seguida de la era de la antigüedad tardía. Hasta el día de hoy, el camino de GEU prosperó, de hecho,
estaba floreciendo en todo el mundo, innumerables caminos fueron creados a partir de todas las eras como ondas en el río del tiempo. Numerosos caminos florecieron a veces mientras desaparecían en otras. Pero debido al duro entorno de vida, el concepto de comercio no era muy popular entre la gente, a todas las grandes fuerzas les gustaba hacer su propia investigación y atesorar sus hallazgos, ocultando celos a los demás. En aquel entonces, uno de los venerables invencibles, el gigante Sol, sintió esto y montó esta enorme arena. Debido a las reparaciones de la batalla, la familia Huang Jin pudo transmitir su aprendizaje a través de los tiempos, agarrando la posición de señor de las llanuras del norte a lo largo de la historia sin declinar. Después de innumerables batallas de la corte imperial, las llanuras del norte se convirtieron en la región más fuerte reconocida públicamente de las 5 en términos de fuerza de combate. Pero si miramos el poder total, el continente central es el más fuerte, seguido de las llanuras del norte. Fan Yuan tenía los recuerdos de su vida anterior, entendía claramente la fuerza de las 5 regiones. Durante la batalla de las 5 regiones, las llanuras del norte fueron la región que más resistió al continente central. Las otras 3 regiones, aunque tenían la misma ventaja de terreno que las llanuras del norte, fueron reprimidas ferozmente por el continente central. Solo las llanuras del norte lograron organizar tropas para contraatacar, invadiendo el continente central a cambio. Las llanuras del norte tienen una fuerza tan grande gracias a la configuración del inmortal venerable gigante Sol. Debido a que utilizó las batallas y la guerra, restringiéndolas a un cierto nivel, permitió a las llanuras del norte perfeccionar la mayor fuerza de combate. Desafortunadamente, sus planes aún estaban demasiado restringidos, solo se preocupaba por los beneficios de su línea de sangre. Por el contrario, el continente central era fuerte debido a sus reformas sistémicas, era una ventaja que provenía de su núcleo. Fan Yuan vino de la Tierra, tenía una perspectiva única, junto con sus 500 años de experiencia, tenía una clara comprensión de la verdadera naturaleza de la sociedad. ¿Hay más de una docena de GU de efecto amplificador? Fan Yuan recogió sus pensamientos dispersos mientras continuaba mirando la lista, encontrando una nueva sorpresa. El GU de efecto amplificador era del camino de las reglas, se usaba para complementar otros gusanos GU, para amplificar los efectos del gusano GU elegido. En cuanto al nivel de amplificación, dependería del rango del GU de efecto amplificador. Cuanto mayor sea el rango, mayor será el efecto. Por supuesto, el inconveniente era que el gasto de esencia primordial del maestro GU sería relativamente mayor. El GU de efecto amplificador era muy popular entre los maestros GU, porque podía usarse en cualquier camino. Los maestros GU del camino del fuego podían usarlo, los maestros GU del camino del agua podían usarlo, y para Fan Yuan, tanto sus caminos de esclavitud como de fuerza podían usar el GU de efecto amplificador. Entre los recursos de la tribu Ei solo había un GU de efecto amplificador de rango 5. También había uno de rango 4, 3 de rango 3, y el resto de los GU de efecto amplificador eran de rango 2. Fan Yuan tenía que elegir el mejor, así que escogió el GU de efecto amplificador de rango 5, aumentaría la efectividad de un gusano GU 5 veces. Pero de esta manera, surgió un nuevo problema. Lord Rey Lobo, ¿quieres tomar tantos GU? Tus méritos de batalla podrían no ser suficientes. La maestra GU encargada le recordó con cuidado al elegir sus palabras. Lo sé. Después de todo, uno de los GU de rango 5 es el GU de efecto amplificador. Ese GU espíritu de esencia refinada también es un gusano GU especial de la tribu Donphan. Las palabras de Fan Yuan fueron muy comprensivas y complacientes. Pero su siguiente frase no fue así. No importa si no tengo suficientes méritos de batalla, solo acredita otros 500.000. La maestra GU se sorprendió, y dijo cuidadosamente. Lord, aún debe alrededor de 300.000 de los 500.000 méritos de batalla que pidió prestados anteriormente. Según las reglas, debe pagarlos primero antes de pedir prestados de nuevo. Fan Yuan arqueó las cejas, diciendo con indiferencia. ¿Y qué?
Las reglas las hacen los hombres, ya que se pueden hacer, se pueden cambiar. Voy a pedir prestados otros 500.000, no, 800.000. Se lo explicaré a Halulan personalmente y ahora dame los bienes. Capítulo 523. Tai Bai Yun Seng. El clima comenzaba a enfriarse gradualmente y los vendavales comenzaban a soplar sobre la pradera, causando que los grupos de bestias se inquietaran. El aura de la ventisca de 10 años ya se estaba manifestando. Y en las majestuosas llanuras del norte, los héroes se levantaban y competían por la supremacía, haciendo que las llamas de la guerra ardieran por todas partes. Lago Espejo. La tribu Ma y la tribu Son habían comenzado oficialmente su batalla. Ambas habían erigido de 3 a 4 líneas de defensa antes de comenzar esta confrontación. En la tienda principal de la tribu Ma, el líder de la tribu Ma, Ma San Feng, estaba en el asiento principal mirando con una mirada pesada la densa formación de batalla de la tribu Son que estaba surgiendo con intención de batalla. La fuerza militar de la tribu Ma era más fuerte que la de ellos, pero no sería fácil obtener la victoria. Lord líder de la Alianza, por favor envíame a desafiar al general enemigo y elevar el prestigio de nuestro ejército. Líder de la Alianza, Fei Sheng solicita ser enviado a la batalla. La primera batalla me pertenece, nadie debe competir conmigo. Los maestros Heu estaban muy impacientes y ansiosos mientras solicitaban ser enviados a la batalla uno tras otro. Ma San Feng miró a su alrededor antes de dudar entre Fei Sheng y Chen Wu. Ambos eran maestros Heu de rango 4. Fei Sheng cultivaba el camino de la madera y había sido acogido por la tribu Ma después de que anexaron la tribu Fei. Chen Wu cultivó el camino de la transformación y venía de la tribu Cheng. La tribu Chen fue subyugada por la tribu Ma durante la asamblea de héroes y ahora era la segunda fuerza más influyente en el ejército de la tribu Ma. Ma San Feng reflexionó y luego sonrió a Chen Wu. Chen Wu, irás primero y estimularás la moral de mi ejército. Chen Wu se alegró al inclinarse apresuradamente y correr hacia la línea del frente. Ja, soy Chen Wu, ¿quién se atreve a acercarse a su muerte? Chen Wu desafió en voz alta. Arrogante. Deja que Su Yi te dé una lección. Un experto de rango 4 salió volando del ejército de la tribu Son. Chen Wu no dijo nada más y se abalanzó directamente sobre la otra persona. Pum, pum, pum. Los dos eran incomparablemente valientes y atacaron con gran impulso. Por un momento, no se pudo determinar quién era el más fuerte ni el más débil. Los dos continuaron intercambiando movimientos, haciendo que rocas, hierba y barro volaran por los aires en su campo de batalla. Los dos ejércitos se concentraron en la batalla con toda su atención. Los maestros Heu de menor rango sintieron que sus corazones temblaban, mientras que los expertos maestros Heu de mayor rango se encendieron. Las llanuras del norte estaban llenas de muchos héroes valientes y la sangre de los guerreros impregnaba los huesos de sus maestros Heu. Líder de la Alianza, Fei Sheng solicita ser enviado a la batalla. Fei Sheng gritó con un brillo feroz en sus ojos. Era una persona recién subyugada y estaba lleno de entusiasmo por mostrar su lealtad. Ma San Feng asintió con una sonrisa. Fei Sheng fue al campo de batalla y el ejército de la tribu Son también envió a su experto a luchar contra él. Los dos apenas habían intercambiado 3 movimientos cuando en el otro campo de batalla, Chen Wu rugió de repente, todo su cuerpo emitiendo una deslumbrante luz naranja. Después de que la luz naranja se dispersó, se había transformado inesperadamente en un rey tigre rayado, del tamaño de un elefante. Chen Wu era un maestro Heu del camino de la transformación y podía cambiar partes de su cuerpo en una cola de tigre, garras de tigre, piel de tigre, etc. La transformación completa era un movimiento asesino. Esta era también la superioridad del camino de la transformación. Cada maestro Heu del camino de la transformación poseía al menos un movimiento asesino siempre que recogiera los respectivos gusanos Heu. Su Yi palideció de miedo y comenzó a retroceder en pánico.
El rey tigre se abalanzó sobre él, Su Yi activó frenéticamente su movimiento GU y esquivó por poco este ataque. El rey tigre balanceó su cola sin darse la vuelta, la cola azotó el aire como un látigo de acero, produciendo un sonido explosivo en el aire. Su Yi rápidamente activó su GU de defensa, que creó una barrera de luz sobre todo su cuerpo. Pero el látigo del tigre era muy poderoso y al caer sobre la barrera de luz, ésta se rompió en un instante. El GU de defensa murió y Su Yi escupió una gran bocanada de sangre debido al contragolpe. Se apresuró a intentar retirarse, pero ya era demasiado tarde. Un intenso viento sangriento se abalanzó sobre su rostro y al momento siguiente solo vio una enorme boca de tigre cubriendo su cabeza. Crujido. El rey tigre mordió directamente la cabeza de Su Yi. Chengbu ganó, obteniendo la primera victoria para la tribu Ma. Los altos mandos de la tribu Son se conmovieron ligeramente, mientras que las tropas de la tribu Ma se regocijaron. Victoria. Un gran comienzo significa la mitad del éxito. Hoy, mi ejército definitivamente ganará. En la tienda principal, Ma Jin-Hye apretó los puños, una luz extraordinaria brilló en sus ojos mientras su espíritu se elevaba al límite. Y en otro campo de batalla. En el vasto campo de batalla, un bando gritaba con gran ánimo mientras sus estandartes ondeaban majestuosamente en el aire. Mientras que la formación del ejército del otro bando temblaba, su moral era baja y ya mostraba signos de derrota. Líder de la Alianza Luo, el ímpetu del enemigo es demasiado feroz, no podemos detenerlos. Tenemos que retirarnos. Un comandante debe ser capaz de juzgar la situación correctamente. Ahora mismo, los expertos de la tribu Liu son como tigres, nuestro ejército no puede igualarlos de verdad. Varios maestros GU de alto rango gritaron apresuradamente, todos ellos en pánico. Luo Bohun miró a su alrededor y sonrió amargamente. ¿Retirarse? Dime, ¿a dónde podemos retirarnos todavía? Esta es ya nuestra última línea de defensa. Suspiro, olvídalo, desde que comenzó la batalla con Liu Wenwu, ¿cuál de nuestras líneas de defensa ha podido resistir más de 3 días? Son demasiado fuertes, podríamos rendirnos. En la primera batalla, Luo Bohun fue gravemente herido por Liu Wenwu, Mo Siquan y otros, aún no se había recuperado. En estos días, el ejército de la tribu Luo seguía siendo derrotado una y otra vez, sin importar cuánto esfuerzo hiciera, era incapaz de revertir la situación. Ahora, al darse cuenta por completo de la enorme brecha entre los dos bandos, se desmoralizó y ya había perdido cualquier intención de luchar. Los maestros GU de mayor rango dejaron escapar un suspiro de alivio al oír esto. Debido al voto de veneno, no podían decirlo fácilmente, pero como el propio Luo Bohun mencionó la rendición, no había ningún problema. La orden de rendición se extendió rápidamente y la batalla también se calmó pronto. Ja ja ja, ¿no lo dije? Mientras los 3 hermanos unamos nuestras manos, podemos gobernar el mundo. Mo Siquan se rió a carcajadas, extremadamente orgulloso de sí mismo. Liu Wenwu también se rió, su corazón lleno de una alegría inmensa. La alianza de la tribu Liu había ganado su primera batalla. Ahora, anexarían al ejército enemigo, tomarían a los cautivos y aumentarían su fuerza antes de continuar adelante. Mengyu. El grupo de leopardos siseó y gruñó mientras libraban una sangrienta batalla con el grupo de ratas. El gran ejército de maestros GU de ambos bandos se convirtió en un mero telón de fondo. Nuertu sostenía sus manos detrás de su espalda con la cabeza en alto, leopardos mutados se movían a su lado, mostrando su dignidad y prestigio. Por el contrario, su oponente Jian Baoya, quien fue proclamado públicamente como uno de los maestros de la senda de la esclavitud de las llanuras del norte, sudaba copiosamente y estaba pálido como el papel. Jian Baoya, ya has perdido. ¿Sabes cómo has perdido? La escala de tu grupo de ratas es demasiado grande, llegando a los 650.000 en número.
Las tropas se valoran por su calidad, no por su cantidad, lo mismo ocurre con los grupos de bestias. Ahora, conviértete en un peldaño para que mi nombre se extienda en las llanuras del norte. Nuerto habló con suavidad, pero su voz tranquila resonó en los oídos de todos. No, aún no he perdido. Todavía tengo mi carta de triunfo. Jian Bao ya dejó escapar un grito histérico. Te dejaré experimentar de primera mano mi movimiento asesino de la senda de la esclavitud que nunca he mostrado antes, epidemia de ratas. En el momento en que terminó de hablar, cientos de miles de ratas se autodestruyeron al mismo tiempo. El grupo de leopardos sufrió bajas desastrosas en esta explosión en cadena. El suelo tembló ligeramente, los céspedes se voltearon, la tierra y las piedras salpicaron por todas partes y una gran cantidad de gas venenoso amarillo comenzó a aparecer. El grupo de leopardos sobreviviente fue cubierto por este gas venenoso, volviéndose inmediatamente enfermizo y su movimiento se ralentizó, su fuerza de batalla había caído drásticamente. Por el contrario, el grupo de ratas de Jian Bao ya se movía en este gas venenoso amarillo sin verse afectado. Ja ja ja, el ganador final soy yo, Yang Bao Ya. Joven, si quieres pisar mi puesto, sigue entrenando durante 500 años más. Jian Bao ya huyó de risa. Tenía la intención de seguir ocultándolo, pero ya que quieres morir, no me culpes. Nuertu resopló, una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Gritó de repente. Movimiento asesino, embestida de leopardos. Aullido. El grupo de leopardos aulló y desplegó una carga loca inigualable. ¿Esto? Los ojos de Jian Bao ya se abrieron de par en par, la fuerza de batalla del grupo de leopardos había aumentado en más del doble, además su velocidad aumentó en la asombrosa cantidad de 8 veces. Bajo la mirada atónita de todos, el grupo de leopardos salió rápidamente del área cubierta por el gas venenoso amarillo y respiró aire fresco, antes de cargar hacia adelante como un tsunami aterrador, tragándose y envolviéndolo todo. Du Jiao. Un gran campo de batalla ya había llegado a su fin. El fuego ardía hacia el cielo, todo el campo de batalla cubierto por un furioso infierno. Un maestro Heu se erguía altanero en el infierno como una deidad del fuego. Jugaba con el fuego en su mano, cambiándolo a todo tipo de formas mientras miraba a los maestros Heu que le rodeaban con sus ojos estrechos y hablaba, su voz sonando extremadamente cruel y fría en el infierno llameante. Es un honor para vosotros ser derrotados por mi camino del fuego supremo. Rendiros, de lo contrario, todos vosotros y esta humilde hierba os convertiréis en cenizas. Los maestros Heu que le rodeaban se miraron con desánimo. Tras unas cuantas respiraciones, se arrodillaron uno tras otro. Nosotros, nos rendimos. Tras la primera victoria de la tribu Ei contra la tribu Dongfang, el telón de muchas grandes batallas que habían comenzado sobre las llanuras del norte, también cayó una tras otra. Los derrotados no lo perdieron todo, algunos se rindieron y otros huyeron, eligiendo ponerse del lado de otra fuerza. Esta era solo la etapa inicial de la lucha por la corte imperial, todavía tenían esperanza y oportunidad. Los vencedores se tragaban a los débiles, obteniendo enormes cantidades de reparaciones de guerra y expandiéndose. Los innumerables cadáveres de grupos de bestias, maestros Heu y mortales ordinarios se convertían en cambio en alimento para la pradera y en el futuro se hundirían bajo la tierra nevada, condenados a la eternidad. El ganador se lo lleva todo. Tras descansar y reorganizarse durante más de 10 días en Cao Fu, Eilulan terminó de absorber a los cautivos, expandiendo su fuerza militar en un 60% y reanudó la expedición. Esta vez, su objetivo era Guanonce. El ejército de la tribu Heu estacionado allí tenía una fuerza militar débil y, por lo tanto, se convirtió en el objetivo óptimo para que Eilulan expandiera su fuerza. 7 días después, el ejército de la tribu Ei se enfrentó al ejército de la tribu Heu.
La tribu Heu sufrió una gran derrota en la primera batalla. El líder de la alianza de la tribu Heu, Heu Wolon, dio resueltamente la orden de abandonar sus 3 líneas de defensa sin utilizarlas y se retiró al campamento principal de su tribu. Wolon rió de corazón mientras dirigía a su ejército con un impulso aplastante. Pero en el campo de batalla final, se quedó estupefacto y preguntó a sus subordinados: ¿Cómo hay una montaña aquí? El ejército de la tribu Heu podía ser débil, pero tenía sus propios métodos. Construyeron una montaña amontonando piedras y se guarnecieron en ella, con innumerables trampas colocadas alrededor del pie de la montaña. Ocupaban la posición más alta, teniendo una enorme ventaja geográfica. Su intención de defenderse hasta la muerte era muy clara. El ejército de la tribu Ei atacó varias veces, pero fue derrotado en todas las ocasiones, dejando tras de sí un gran número de cadáveres. Fan Yuan miró el campo de batalla con indiferencia y no utilizó toda su fuerza para movilizar al grupo de lobos, solo lo hizo para demostrar que estaba poniendo algo de esfuerzo. Añadiendo que había muchos árboles y maleza en la montaña, el grupo de lobos no podía mostrar su fuerza adecuadamente y, en cambio, fueron separados y asesinados. Por lo tanto, la situación de la batalla podía estar progresando, pero era muy lenta. Sobre todo, el ejército de la tribu Heu seguía añadiendo piedras a la montaña, haciendo que ésta se volviera cada vez más alta. Eilulan estaba furioso. Heu Wolon es tan obstinado como dicen los rumores. Cuando gane, definitivamente lo pisotearé hasta la muerte. Sin embargo, la situación seguía sin ser optimista. Solo las rocas que dejaban caer los simples mortales tenían la fuerza de un Heu de rango 1 cuando se dejaban caer desde tal altura. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido aquí a masticar un hueso tan duro. Eilulan tenía la intención de retirarse, pero justo en este momento, una persona salió del campamento. Esta persona sostenía una carta mientras se acercaba a Eilulan. Este viejo, Tai Bai Jun Seng, recibió la carta del benefactor y vino a echarte una mano. Eilulan se alegró al tomar las manos de esta persona. Con la ayuda del viejo maestro, seguro que podemos tener éxito. Capítulo 524. El número 1 en prestigio y mérito. Tai Bai Jun Seng era alto y tenía una apariencia extrañamente antigua. El pelo de las sienes se había vuelto blanco y su rostro estaba lleno de profundas arrugas. Ya tenía más de 80 años, pero sus ojos no estaban apagados y borrosos, sino que tenían una mirada amable que parecía compadecerse del destino de la humanidad, junto con una calma que había visto a través del mundo secular. Desde los 7 años, estaba decidido a viajar por las llanuras del norte para ayudar a la gente común. Su vida estuvo llena de altibajos, ya que el destino lo jugó con frecuencia. Se convirtió en un maestro Heu esclavizado después de que su tribu fuera aniquilada, luego fue traicionado por su esposa y se convirtió en un cautivo de hombres variantes. Luego, en un encuentro fortuito, obtuvo la herencia de un inmortal Heu del camino del tiempo y fue rescatado por sus hermanos cuando estaba al borde de la muerte. Ahora, ya se había convertido en una leyenda viviente. Aunque era un solitario, era públicamente aceptado como un gran maestro Heu del camino recto. Su reputación de benevolencia había calado en lo más profundo del pueblo de las llanuras del norte, y el nivel de su prestigio superaba con creces al de gente como Chan Sanjin, Eilulan y Liu Wenwu. Justo cuando Eilulan estaba al final de su ingenio considerando la situación de la batalla y tenía la idea de retirarse, Tai Bai Jun Seng llegó al campamento por sí mismo, con una carta en la mano. Eilulan leyó la carta e inmediatamente se dio cuenta del motivo. En aquel entonces, el supremo anciano de la tribu Ei Bai, se fijó en Tai Bai Jun Seng, guiándolo y rescatándolo en muchas ocasiones. Ahora que el ejército de la tribu Ei había caído en una situación difícil, Bai, que había estado observando en secreto todo el tiempo, envió una carta a Tai Bai Jun Seng para que le prestara ayuda. Eilulan conocía la capacidad de Tai Bai Jun Seng y por eso se alegró mucho.
Esa noche organizó un banquete para atender a Tai Bai Yun-seng. Al segundo día, el cielo acababa de amanecer. Eilulan dispuso impacientemente su formación de ejército y pidió a Tai Bai Yun-seng que hiciera su movimiento. Bajo la mirada expectante de todos, Tai Bai Yun-seng caminó lentamente hacia el frente y miró la alta montaña que tenía delante. La tribu Heu estaba especializada en el camino de la tierra y era famosa por ello en las llanuras del norte. Acumular piedras para formar una montaña, esto sería una táctica inimaginable e imposible en la tierra. Pero en este mundo, esta montaña formada en unos 10 días demostraba que nada era imposible. El líder de la alianza, Heu Wolon, observó el pie de la montaña desde la cima. Cuando un anciano de pelo blanco y vestido de blanco pasó al frente de la formación, los maestros Heu que le rodeaban rugieron de risa e hicieron comentarios desdeñosos, pero Heu Wolon, sin embargo, tuvo un mal presentimiento en su corazón. Era muy consciente de que esta montaña que habían formado apilando piedras se basaba en muchos cimientos construidos por los maestros Heu del camino de la tierra de su tribu. A otras tribus les podría resultar difícil imitarla, pero no era como si no hubiera maneras de romperla. Después de ser derrotado repetidamente en varias rondas por el ejército de la tribu Ei, la fuerza militar de Heu Wolon había sufrido daños y su ambición de competir por la supremacía se había atenuado. Reflexionó sobre ello y había decidido ponerse del lado de la tribu Liu. Liu Wenwu, de la tribu Liu, era sabio y benévolo, trataba a su pueblo con indulgencia y era estricto consigo mismo, su reputación era mucho mejor que la de Eilulan. Varios días atrás, Heu Wolon había enviado en secreto una carta a Liu Wenwu expresando su intención de ponerse del lado de la tribu Liu. Lord Liu Wenwu ya ha respondido y ha accedido a la petición de mi tribu de buscar refugio, y está liderando su ejército para reforzarme. Mientras me defienda durante 7 días más, esta situación que tenemos ante nosotros se disolverá como las nubes y me permitirá ver el cielo despejado. Justo cuando Heu Wolon se estaba animando interiormente, Tai Bai Yun-seng extendió lentamente sus manos. Sus grandes palmas estaban cubiertas de callos y arrugas, como la corteza de un árbol viejo. Transfirió lentamente su esencia primitiva, una débil luz plateada brotó de sus manos. La luz plateada era débil al principio, pero pronto se volvió más y más brillante, y en pocos segundos, la luz plateada era tan deslumbrante que la gente no podía mirarla directamente. Montaña como antes. Tai Bai Yun-seng cantó lentamente, su voz resonando en el aire. En la cima, Heu Wolon escuchó esta voz y una expresión de conmoción apareció en su rostro. Oh no, es Tai Bai Yun-seng. En ese mismo momento, la luz plateada estalló, transformándose en un pilar de luz recto que embistió directamente contra el pico de la montaña. Innumerables maestros Heu vieron que la situación se estaba volviendo en contra y activaron inmediatamente sus Heu de defensa o atacaron para interceptar el pilar de luz. Pero la luz plateada hizo caso omiso de toda intercepción y brilló sobre la cima de la montaña. Tanto los humanos como las bestias quedaron ilesos, pero las piedras de la montaña que estaban debajo de la tribu Heu, sin importar cuán enormes o gruesas fueran bajo la luz plateada, fueron como nieve bajo el sol abrasador, ya que se convirtieron en nada a una velocidad visible, pareciendo como si nunca hubieran existido. Como el ejército de la tribu Heu perdió el apoyo bajo sus pies, empezaron a caer uno tras otro. Fue una derrota aplastante, innumerables murieron al estrellarse contra el suelo desde una altura de 500 a 600 pies. Aunque los maestros de la tribu Heu fueran estúpidos, se darían cuenta de su crisis en este momento. Exclamaron en shock uno tras otro. ¡Qué fuerza! Esta es la montaña de Lord Tai Bai Yun-seng como antes. Cielo, ¿por qué el viejo señor Tai Bai está ayudando al tirano Eilulan? Lord Tai Bai Yun-seng nos ayudó a restaurar el manantial espiritual de nuestra tribu en aquel entonces, él es el benefactor de nuestra tribu. ¿Ahora, tenemos que luchar contra él? La montaña era la fuente de confianza del ejército de la tribu Heu y ahora se estaba desmoronando ruidosamente.
Pero aún más que eso fue el prestigio de Tai Bai Yun Sen que sacudió su voluntad de batalla. Jajaja, Tai Bai Yun Sen es realmente digno de su nombre, una vez que se mueva, estará fuera de lo común. Heilulon rió salvajemente mientras observaba esta escena desde la tienda principal. Ni siquiera él había esperado que hubiera un experto tan oculto en la tribu. Pero los ancianos supremos de cada supertribu ocasionalmente se enamoraban de alguien de los maestros Geu mortales del camino demoníaco y recto, luego seleccionarían estas semillas para cultivar. En caso de que estas semillas pudieran convertirse en inmortales Geu, a menudo serían acogidas por las supertribus y se convertirían en su anciano supremo externo. Esta era una de las tácticas que las supertribus usaban para preservar su posición y desarrollarse. Claramente, Tai Bai Yun Sen era una semilla que el inmortal Geu de rango 6, Eibai, tenía en alta estima y creía que tenía esperanzas de ascender al reino inmortal Geu. Al ver la lamentable figura del ejército enemigo, la moral del ejército de la tribu Ei se disparó, muchos comenzaron a reír a carcajadas e incluso hubo más que gritaron de matar a todos en la facción enemiga, incluso a los viejos y los jóvenes. Los expertos maestros Geu en la tienda principal también estaban emocionados, solo Fan Yuan tenía una expresión tranquila. La aparición de Tai Bai Yun Sen ya estaba dentro de sus expectativas. En los 500 años de recuerdos de su vida anterior, Tai Bai Yun Sen se había unido al ejército de la tribu Ei a partir de este momento y había brindado una enorme ayuda a Eilulan. El que Eilulan pudiera ser el ganador al final se debió principalmente a Tai Bai Yun Sen. Pero Tai Bai Yun Sen tenía un carácter benévolo y durante la expedición se dio cuenta profundamente de la naturaleza salvaje y brutal de Eilulan. Por lo tanto, cuando entró en la tierra bendita de la corte imperial y ascendió a Inmortal Geu, no aceptó la solicitud de Eibai de convertirse en el anciano supremo externo de la tribu Ei. Matad. Matad a estos bastardos, en realidad se atrevieron a amontonar piedras en una montaña para hacer una defensa. Eilulan gritó emocionado. Tai Bai Yun Sen, que estaba al frente de las tropas, escuchó las palabras de Eilulan y frunció el ceño, soltó un profundo suspiro y no continuó atacando, en lugar de eso, transmitió su voz a Eilulan para persuadirlo. Líder de la alianza, el cielo cuida de cada ser vivo, ¿por qué la necesidad de matar? A lo largo de la historia, la lucha por la corte imperial siempre ha estado acompañada de sangre que tiñe la tierra y muertes desastrosas. Ya que el líder de la alianza quiere entrar en la corte imperial, sería mejor acoger al ejército de la tribu Geu, estoy dispuesto a persuadirlos en su nombre. La tribu Geu amontonó piedras para formar una montaña y la usó para luchar contra la tribu Ei, pero contra Tai Bai Yun Sen, esta montaña que crearon en cambio se convirtió en una trampa fatal para ellos mismos. La situación actual era que el ejército de la tribu Ei rodeaba estrechamente al ejército de la tribu Geu. Si Tai Bai Yun Sen solo hacía un movimiento casual, podría reducir la tribu Geu a más de la mitad. La tribu Geu, naturalmente, no se sentaría a esperar su muerte, pero cuando la montaña se derrumbara por completo, ya no tendrían casi ninguna fuerza de batalla y su carga final no contendría ninguna amenaza. Sin embargo, Tai Bai Yun Sen no hizo esto. Los ojos de Eilulan brillaron con un siniestro destello, aunque su corazón ardía con intención asesina, necesitaba pensar en la cara de Tai Bai Yun Sen. Tai Bai Yun Sen no era un maestro Geu ordinario. Era uno de los extremadamente raros maestros Geu de la Vía del Tiempo y tenía un cultivo de etapa pico de rango 5. Su prestigio en las llanuras del norte era como el sol durante el día, su influencia se extendía por toda la región. Eidolon pensó para sí mismo antes de responder. Entonces escucharé al viejo señor, pero es demasiado peligroso que el viejo señor suba solo a la montaña. Enviaré 6 expertos de rango 4 para escoltar al viejo señor. Tai Bai Yun Sen asintió con la cabeza y subió a la montaña bajo una fuerte protección. Tenía un gran prestigio y su reputación benévola se había extendido hasta lo más profundo de las personas. Mientras subía a la montaña,
Las tropas enemigas se separaron espontáneamente para revelar un pasaje en el medio. No pensé que me encontraría con el benefactor en un momento así. Jehu Wolon rió amargamente mientras avanzaba y saludaba. En aquel entonces, la fuente espiritual de la tribu Jehu se había secado y fueron dejados de lado por varias tribus grandes. Era muy peligroso para ellos migrar y por eso le pidieron ayuda a Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng les ayudó sin cobrarles nada y se convirtió en un benefactor para todos en la tribu Jehu. Bajo la persuasión de Tai Bai Yun Seng, aunque Jehu Wolon admiraba a Liu Wenwu, las circunstancias son más poderosas que los individuos, no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Tai Bai Yun Seng solo había estado en la montaña durante un cuarto de hora antes de descender. Cuando subió, había 6 personas con él. Cuando descendió, había más de 100,000. Evidentemente, la persuasión de Tai Bai Yun Seng tuvo éxito. El ejército de la tribu Jehu juró lealtad a Eilulan, por lo que la fuerza militar del ejército de la tribu Ei aumentó drásticamente. Tai Bai Yun Seng cambió la situación de la batalla por sí mismo. Y con su profundo prestigio, salvó más de 100,000 vidas y también estableció grandes méritos para la tribu Ei. El primer día que Tai Bai Yun Seng llegó al ejército de la tribu Ei, alcanzó la primera posición en la lista de méritos de batalla. Y exactamente opuesto a él estaba Fan Yuan. El nombre del rey lobo Chan Sanjin figuraba en último lugar en la lista de méritos de batalla, en color rojo escarlata y era negativo, formando un marcado contraste con el mérito de batalla de Tai Bai Yun Seng. Esa misma noche, Eilulan envió una orden para un banquete de celebración y también una recepción de bienvenida para Tai Bai Yun Seng. La luna era brillante y las estrellas eran escasas, mientras la hoguera ardía en lo alto. Era una escena festiva con alegres sonidos resonando por todo el lugar y hermosas jóvenes con ropas de las llanuras del norte bordadas con oro, plata y piedras preciosas, bailando alrededor de la hoguera. Eilulan brindó repetidamente a Tai Bai Yun Seng y elogió. Con el viejo señor ayudándonos, todas las líneas de defensa son inútiles. Tai Bai Yun Seng tenía 2 Jehu de rango 5 que eran reconocidos por toda la gente de las llanuras del norte. Uno era la montaña como antes y otro era el río como antes, ambos eran gusanos Jehu de la senda del tiempo. El primero podía restaurar la tierra, las colinas, las montañas, los montículos y los valles a su aspecto original, y el segundo podía restaurar los ríos, los lagos, los arroyos, los manantiales y las cascadas a su aspecto original. Jehu Wolon creó la montaña en un terreno que originalmente era una pradera llana. Por lo tanto, bajo el efecto de la montaña como antes Jehu, volvió a su forma original. La fuente espiritual de la tribu Jehu había sido restaurada a su estado original por el río como antes Jehu, siendo capaz de crear de nuevo piedras primigenias. En las batallas entre grandes ejércitos, las líneas de defensa tenían que ser creadas y esto normalmente se basaba en los gusanos Jehu de la senda de la tierra para crear muros de defensa largos y altos. Estos muros de defensa serían restaurados a una pradera llana bajo el efecto de la montaña como antes Jehu. Por lo tanto, las palabras de Eilulan, todas las líneas de defensa son inútiles, tenían un profundo razonamiento detrás de ellas.